Bienvenidos a todos, bienvenidos a nuestra casa, al Colegio de Abogados de Rosario. Estamos acá presentes en el marco de la charla de aspectos teóricos y prácticos de la Ley Pierri y el proyecto de adhesión a la ley en la provincia de Santa Fe, organizada por el Instituto de Derecho Registral y por la Comisión de Asuntos Registrales. Agradecerles acá a los disertantes que muy generosamente nos acompañan y que vamos a presentar. Tenemos al doctor Franco Gatti. Franco es abogado egresado de la Universidad Nacional de Rosario. Tiene un máster en Estado de Derecho y Democracia Constitucional y es además profesor adjunto por concurso de la Universidad Nacional de Rosario. Por otro lado, también nos acompaña el doctor Diego Colono. Diego es abogado egresado de la Universidad Nacional del Litoral y además es escribano. Diego fue director de regularización dominial durante el periodo de 2015 a 2019 y actualmente es vicepresidente de NERFE SAPEM. Y bueno, por último nos acompaña Mariano. Mariano es de la casa, es el vicepresidente del Instituto de Derecho Registral. Es abogado, también egresado de la Universidad Nacional de Rosario y actualmente ocupa el cargo de director de regularización dominial de nuestra provincia. Así que bueno, no dilato más la presentación, los dejo con los disertantes, agradecerles. Y por último voy a hacer una aclaración a quienes están en el Zoom. Si les parece, dejamos las preguntas para el final, lo mismo para los que nos acompañan acá presentes, por una cuestión de organización y además porque van a necesitar el micrófono para que nos escuchen los que están virtualmente, en el caso que quieran hacer alguna pregunta o algún aporte. Así que bueno, muchas gracias. Gracias. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias por la presencia, gracias a las autoridades de los institutos que organizan esta jornada, especialmente a Mariano por convocarme. Yo me voy a referir a algunas nociones generales de la ley, de la denominada Ley Pierri, que instituye un régimen de regularización dominial, y específicamente los fundamentos o las nociones interpretativas que tienen que ver con esta iniciativa, promovida por la dirección a cargo de Mariano, de adherir a la ley Pierri y de alguna manera ayornarla a los estándares jurídicos actuales, respetando sobre todo la finalidad que intenta cumplir. Yo no soy civilista, pero lo voy a hacer desde una perspectiva más bien vinculada a la construcción de esta norma, a la interpretación y a los fundamentos constitucionales. Bueno, espero que pase. Lo primero que hay que decir es que la ley, esta denominada Ley Pierri, que en definitiva responde al diputado que presenta el proyecto, es del año 1994 y en muy resumidas cuentas tiene dos propósitos. Instituye un régimen simplificado, un régimen de excepción, porque es una forma distinta de consolidar el dominio, el derecho de dominio, ¿sí?, que nosotros conocemos y que está en nuestra legislación civil. Es un régimen de excepción porque establece un procedimiento administrativo para consolidar el derecho de dominio en casos que de alguna manera presentan o presentaban algún tipo de irregularidad o de situación irregular o informal que dificultaba precisamente, sobre todo a grupos en situación de vulnerabilidad, consolidar ese derecho de dominio con todo lo que implica en términos de el derecho a la vivienda y de la certeza o la certidumbre en el marco del ejercicio de los derechos. Por eso hay mucho en el fondo de esta ley, de este proyecto de ley que finalmente se termina aprobando y que tiene otras instancias de reforma y de adhesión provincial. Hay, y eso es lo que hacemos hincapié, un fundamento social muy fuerte que tiene que ver sobre todo con un fenómeno que nosotros conocemos muy bien, que es el fenómeno de la marginalidad jurídica, es decir, de la convivencia de fenómenos al margen de lo que nosotros podemos llamar la regularidad jurídica, que existen y que debemos preguntarnos como Estado qué hacemos frente a eso. ¿Sí? Si mantenemos esas situaciones en la pura marginalidad o si el Estado se preocupa por tratar de alguna manera compatibilizarlo con los criterios jurídicos que están vigentes. Entonces, las dos pautas centrales tienen que ver con esto, con instituir un régimen particular de excepción para la consolidación del dominio y con atender a una población, a un grupo de personas en situación de vulnerabilidad y garantizar de un modo legítimo, por supuesto, el derecho de acceso a la vivienda. En ese contexto, yo acá voy a pasar muy rápidamente los mojones normativos más importantes, es decir, los hitos en términos jurídicos más importantes. El primero es el del año 94, que es la sanción de la ley,
que instituye este régimen de regularización dominial. Y luego se advierte, que es la dificultad que encierra esta ley, la necesidad de una actualización, porque, como vamos a explicar luego, en términos de plazos, hay una complejidad en la técnica legislativa, o más que la técnica legislativa, la política legislativa de esta ley. Por eso en el año 2009 se modifica el artículo 1, que es el artículo problemático, el artículo nuclear de la norma, y en el 2014, en el marco de una ley de agricultura familiar, campesina e indígena, se incorpora también la posibilidad de que se regularicen las situaciones dominiales de ese tipo de inmuebles, y los inmuebles rurales concretamente. Bueno, la ley prevé la posibilidad de que las provincias y la Ciudad de Buenos Aires adhieran, ¿sí? Adhieran y reglamenten la norma. En ese marco, la provincia de Santa Fe lo hizo a través de un decreto en el año 2009. Por lo tanto, allí ya hay algunos problemas que tienen que ver con el contexto jurídico, ¿sí? Porque es previo a la reforma del Código Civil y Comercial. Por lo tanto, en algunas cuestiones muy concretas vinculadas con el dominio, esto quedó de algún modo desfasado en términos de la reforma del Código del 2015. Y el decreto provincial, que todavía está vigente, ¿sí? Hasta tanto se logra aprobar este proyecto de ley provincial, instituye como autoridad de aplicación a lo que antes se denominaba Ministerio de Desarrollo Social, que ahora es el Ministerio de Igualdad y Desarrollo Humano. Esas son las nociones normativas más importantes. Fíjense que acá yo hice una recopilación, un estudio de las leyes provinciales. Algunas son leyes, otras son decretos. Buenos Aires tiene decreto, otras jurisdicciones tienen leyes. Y hay una que es particularmente interesante a los efectos de la reforma que se promueve desde la provincia, que es la ley de corrientes, porque de algún modo establece una forma de cómputo del plazo bastante más afín a la finalidad de la ley. Bueno, este es el punto central. La ley Pierri, la ley original, la del 94, establece en su artículo 1, voy a correr esto para poder leerlo, establece en el artículo 1 cómo es el cómputo o cómo se determinan los beneficiarios de este régimen. Fíjense que dice, gozarán del beneficio de la ley los ocupantes que acrediten posesión pública, pacífica y continua durante 3 años con anterioridad al 1 de enero del 92. Bueno, tiene que tener causa lícita, bueno, otros requisitos. Pero lo central es que fija el plazo de 3 años computados, dice, con anterioridad al 1 de enero del 92, si contamos para atrás, 89, ¿sí? La ley es del 94. O sea, adopta ese criterio. ¿Qué sucede? Cuando comienza a transcurrir el tiempo, y llegamos a 2009, se cumplen el mismo plazo que preveía el Código Civil en ese momento para lo que se denomina la prescripción adquisitiva ordinaria, que son los 20 años. ¿Sí? Entonces, de algún modo, la finalidad de la ley era tratar de generar un régimen de excepción para personas en situación de vulnerabilidad que tenían o que convivían con una situación de informalidad en la consolidación del dominio, cuando hablamos de inmuebles para vivienda. Bueno, y en 2009 llegamos al escenario en el que, en definitiva, era lo mismo ir por la vía de la prescripción adquisitiva ordinaria que utilizar este régimen de excepción. Entonces ahí se acaba desnaturalizando la finalidad de la ley, ¿sí? Porque si en definitiva la vía ordinaria con la vía de excepción se terminan asimilando, no tiene ningún sentido. Por ese motivo, que es lo que trato de mostrar en esta línea, es que se promueve una reforma de la ley. Es decir, la reforma sigue con el mismo criterio en cuanto al cómputo, pero se promueve una reforma porque se detecta que efectivamente se están alterando los fines de la disposición. Esta es la ley del 2009. Vuelve con la misma estructura en términos de técnica legislativa. Gozarán del beneficio los ocupantes que tengan una posición pública, pacífica, continua, durante 3 años con anterioridad al 1 de enero de 2009, que es la fecha el año en el que se aprueba la nueva ley. Entonces, ¿ahí qué sucede? Vamos del 2009 al 2006, que sería el mínimo, ¿no? Uno podría tener posesión desde antes, ¿no? Pero al menos desde 2006. Y estamos acercándonos al escenario en el que el 2026 volvamos a la misma, o el mismo panorama. Así que se vuelvan a eh, asemejar los requisitos para la posesión o para la prescripción adquisitiva ordinaria con este régimen que intenta ser de excepción, que intenta tutelar una situación particular de vulnerabilidad. Entonces, frente a esa particularidad es que nosotros detectamos que, bueno, ahí a la hora de adherir a la ley nacional y a la hora de ejercer la facultad que tienen las provincias de reglamentación, es importante tener en cuenta que este escenario genera, de alguna manera, situaciones injustas. Porque fíjense que las personas que estaban poseyendo
en ese periodo inicial, supongamos 2006, podía acceder al beneficio en 2010 con un plazo de posesión, no sé, de 4 años, 5 años, y alguien que lo pretenda hacer hoy requiere prácticamente 20 años. Entonces, en definitiva, se está articulando con esta forma de pensar los requisitos para acceder al beneficio una situación absolutamente injusta, o al menos desigual. Es decir, quien pretendió o quien lo hizo en el momento cercano a la aprobación de la ley tiene un beneficio en términos de plazo frente a quien lo pretende hacer hoy. Entonces, desde ese punto de vista, merece una reflexión en términos de, bueno, cómo se interpreta esta disposición. Para eso, o sea, para atribuirle un sentido, hay que tener en cuenta, desde mi punto de vista, digamos, los pilares de la ley, que son fundamentalmente la gratuidad, es decir, por qué se instituye un régimen de excepción. Pensando los destinatarios son, como anticipé, personas o colectivos en situación de vulnerabilidad o en situación de desventaja estructural que por alguna circunstancia padecen una informalidad en la consolidación de este derecho. Bueno, entonces la ley prevé la gratuidad en todos los actos, en todo el procedimiento, salvo algunas excepciones específicas que están previstas, y además excluye, fíjense, expresamente a quienes son propietarios de otros inmuebles o que tienen otro tipo de capacidad para acceder a la vivienda, y a los inmuebles que no cumplan con los requisitos. Entonces, no es un régimen pensado para quien ya es propietario de otros inmuebles y pretende beneficiarse de la ley para consolidar el dominio y enriquecerse con esto, ¿no? Es un régimen específicamente orientado a tutelar el derecho a la vivienda y sobre todo a eliminar o tratar de atenuar todo lo que implica para una familia la incertidumbre en la consolidación de este derecho. Por eso, teniendo como norte, teniendo en cuenta que el horizonte de la ley es este, uno debe preguntarse cómo se la interpreta, ¿sí? Es decir, cuáles son las directivas interpretativas para atribuirle un sentido a esa disposición, que es el artículo 1, que es en definitiva el núcleo más problemático. Uno puede pensarlo, y voy a procurar no ser muy filosófico, puede pensarlo en términos estrictamente literales, como hemos aprendido en la facultad, con directivas lingüísticas, y ahí, bueno, está en una suerte de conflicto de laberinto, porque si se apega a la letra de la ley, es muy difícil salir de allí. Ahora, nuestra Corte Suprema lo tiene dicho insistentemente, que a la hora de atribuir sentido a una disposición, no debe uno exclusivamente y excluyentemente detenerse en el método de interpretación literal o la interpretación lingüística, sino que hay que tener en cuenta cuál es la finalidad del instituto. ¿Sí? Porque en definitiva los institutos jurídicos cumplen una función, ¿sí? Por algo existen, y en esa función que cumplen uno puede pensar la relación con otros institutos, ¿sí? El rol que cumplen en el marco del sistema jurídico en general, etc. Por eso hay otras formas de interpretar que tienen que ver con el fin, las directivas teleológicas, con cuál fue la intención del legislador, las directivas psicológicas, y también con, sobre todo, evaluar la función que desempeña en términos un poco más amplios, ¿sí? Aquí hay una función social clarísima. Entonces, el intento, y esto está en los fundamentos del proyecto de ley, es procurar una interpretación que vaya más allá de la literalidad, teniendo en cuenta que no se puede a la hora de reglamentar un instituto desnaturalizarlo, ¿no? Con toda la complejidad de la palabra desnaturalizar, pero no se puede alterar la finalidad que persigue. En ese marco, entonces, me parece que vale la pena profundizar en esta idea, es decir, en las directivas de interpretación teleológica, es decir, la finalidad del instituto. La finalidad central es tutelar, es decir, es garantizar el derecho a la vivienda. El derecho a la vivienda tiene estatus constitucional en el artículo 14 bis, como ustedes saben, pero además tiene reconocimiento en diversos instrumentos internacionales de derechos humanos que tienen jerarquía constitucional. Algunos de ellos están allí: la Declaración Universal, la Declaración Americana, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y además en algunos de esos instrumentos que tutelan a grupos específicamente desaventajados, como las mujeres, las personas mayores. Hay una convención que tiene jerarquía constitucional de los adultos mayores, referida a los adultos mayores, los niños, las niñas, los adolescentes. Entonces, efectivamente, la finalidad tiene que ver con esto, tiene que ver con proteger el derecho a la vivienda y sobre todo en los contextos de grupos desaventajados. Y además regularizar situaciones de hechos, pero no cualquier situación de hecho, porque esto también hay que subrayarlo. Es decir, el objetivo de la ley no es atribuir el derecho de dominio de una manera irregular, sino aquel, como lo dice específicamente el artículo primero de la ley, es decir, que es una posesión pacífica, ¿sí? Que sea una posesión legítima y que tenga finalidad de vivienda, ¿sí? Un único inmueble. Por lo tanto, insisto, y ahí está lo que anticipaba respecto de
cómo se debe interpretar un precepto legal. La Corte lo dice, no se agota la interpretación con la remisión al texto, sino que debe indagarse necesariamente en lo que la disposición dice en términos jurídicos, es decir, la finalidad. Y para eso hay que computar la relación de esa disposición con todo el sistema jurídico. Por ejemplo, con la protección del derecho a la vivienda que tiene ese marco constitucional. En ese sentido, es que el proyecto de adhesión que promueve la dirección a cargo de Mariano y que entiendo que en estos días será tratado por la Cámara de Senadores, lo primero que postula es, por supuesto, la ratificación plena del contenido de la ley, la 24.374, es decir, no se aparta en ese sentido en ningún aspecto. De hecho, la misma ley remite a la potestad de las provincias de reglamentar. Crea un programa de regulación dominial, actualiza la autoridad de aplicación, que está en la órbita del Ministerio de Igualdad y Desarrollo Humano, específicamente la Dirección Provincial a cargo de Mariano en esta oportunidad de regularización dominial, y además fija los objetivos. Es decir, el objetivo de la ley está explicitado en el artículo 3, referido a, bueno, esta ley está orientada a contribuir a la satisfacción de un derecho, que es el derecho a la vivienda, reducir los niveles de informalidad, es decir, atacar de alguna manera o tratar de atenuar el impacto negativo de la marginalidad jurídica, y sobre todo promover trámites que estén atravesados por la celeridad, la economicidad, la accesibilidad. Además, y esto es importante, respetando el derecho de todos los involucrados, ¿no? Porque tampoco se trata de afectar el derecho de otra persona que sea el propietario legítimo, ¿sí? Hay un plazo previsto para las oposiciones, van a explicar luego quienes continúen con la exposición. Entonces, eso también está previsto y se garantizan esos derechos, es decir, no hay para nada arbitrariedad en ese sentido. Bueno, se establecen los beneficiarios y se dispone el procedimiento que a eso se van a referir ellos. Entonces, esta es la estructura que proponemos en el proyecto de reforma. Fíjense, se respeta estrictamente el esquema de la ley nacional en cuanto a la técnica legislativa, quizás desde el punto de vista de la política legislativa, que es otra cosa distinta, se intenta ayornar la forma en que se redacta el texto con la finalidad, y entonces se postula que el requisito de los beneficiarios pueden ser aquellas personas que acrediten posesión de buena fe pública, pacífica, continua, con causa lícita durante 3 años con anterioridad a la fecha de entrada en vigencia de la ley. Es decir, es la misma pauta de la ley Pierre originaria y de la reforma, pero sin establecer una fecha cierta. Es decir, no es ni 2009 en su momento, ni en su momento 92, sino decir, bueno, son los 3 años mínimo previos a la entrada en vigencia de esta ley. De allí en más, ¿sí? Por supuesto, se extenderá la posesión todo lo que fuera pertinente de acuerdo al momento en que se inicia el trámite, pero como mínimo ese es el plazo, sin establecer una fecha cierta, sino respetando de alguna manera el espíritu, a pesar de que la palabra espíritu no me gusta, el espíritu de la norma nacional, ¿sí? Pero teniendo o de alguna manera corriendo ese escollo que implicaba fijar una fecha cierta. Bueno, y se respeta, por supuesto, lo referido a el tipo de propiedades o el tipo de inmuebles que quedan abarcados por la ley. Por lo tanto, en resumidas cuentas, el proyecto de ley provincial respeta la fórmula originaria de la ley nacional en cuanto al plazo mínimo, trata de preservar, y esto es lo más importante, que puede ser lo más novedoso, preservar la dimensión teleológica del precepto, es decir, bueno, pensar ciertamente cuál es la finalidad del instituto, ¿sí? Por eso se justifica que esté inscripto este programa en el Ministerio de Igualdad y Desarrollo Humano y no en cualquier otro, ¿sí? Eh, trata el proyecto de no convalidar situaciones injustas o desiguales, que son a las que me refería antes, es decir, tratar de evitar que se desnaturalice el instituto equiparándolo a el plazo de la prescripción adquisitiva ordinaria, porque en definitiva ahí de alguna manera perdería sentido, perdería razón de ser, y realiza una competencia constitucional de las provincias, que es la de reglamentación de esta ley en particular. Bueno, la reglamentación también lo dice la Corte Suprema, la reglamentación debe hacerse a través de criterios de razonabilidad que no desnaturalicen la norma nacional. Entonces también, si lo hiciéramos de otra manera, podríamos incurrir en una desnaturalización de la ley o en una alteración de la finalidad. ¿Sí? Eso también hay que tenerlo presente, porque en un régimen federal como el nuestro conviven, ustedes saben, facultades del Estado central con las provincias, pero en esa convivencia, en esa tensión, es importante tener presente que la facultad de reglamentación de las provincias tiene un límite, pero también tiene algo que realizar, ¿no? Y lo tiene que hacer en términos de razonabilidad. Por lo tanto, desde mi punto de vista, lo que se procura con este proyecto es, de algún modo, mantener
vigente y subrayar sobre todo la finalidad de la ley en su sentido social, ¿sí? En el rol social que cumple este instituto. Por eso se respetan las pautas generales de la norma nacional y se trata de alguna manera, efectivizar o tornar empírico de mejor manera el propósito que tuvo el legislador y el propósito que cumple el instituto en el contexto constitucional. Bueno, de mi parte nada más, les agradezco mucho la atención y ahora nos van a contar quienes saben de la cuestión procedimental, cómo esto opera en la realidad. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias Mariano por la invitación, gracias a las autoridades del colegio. La idea es rápidamente repasar el articulado de la ley para poder entender un poco lo que abarca, los requisitos y lo que contempla este programa de regularización dominial, que como bien se decía, nace con una ley nacional allá por los años 90, una ley que tuvo algunas modificaciones y que en su artículo primero arranca con lo más importante, que tiene que ver con describir cuál es la causa que tiene que originar la irregularidad dominial, por así decirlo, para poder ingresar al trámite de la ley, y establece, según entendemos, uno de los requisitos más importantes, que es el tema de la antigüedad en la posesión del inmueble destinado a vivienda, ¿no es cierto? Como pueden ver ahí, el artículo hoy vigente habla de que, o expresa que la antigüedad requerida tiene que computarse con 3 años de anterioridad al 1 de enero del 2009. Eso lo que nos quiere decir, en resumidas cuentas, es que alguien que hoy intente ingresar al programa de regularización de la Ley Nacional Pierri tiene que demostrar que por lo menos desde el año 2006 está habitando ese lugar. Si sacamos cuentas de manera rápida, nos damos cuenta que estamos a muy poco tiempo de que quien intente acceder a este régimen de regularización dominial va a tener que demostrar la misma cantidad de años que necesita alguien en una vía judicial para acceder a la usucapión, como comúnmente la conocemos, ¿no es cierto? Con el agravante de que, como el sistema de la ley Pierri está instrumentado en 2 pasos, una vez que alguien obtiene el reconocimiento de los derechos posesorios, debe a su vez aguardar los 10 años que la misma ley marca para consolidar el dominio. Lo que nos llevaría a un régimen que alguna vez estuvo vigente en el país de tener que esperar 30 años manteniendo la posesión del inmueble para poder escriturar y regularizar dominialmente. Este plazo, como bien decía Franco, fue actualizado o modificado en el año 2009, y en ese año quien intentaba ingresar al régimen de regularización dominial, demostrando solamente 3 años de posesión, ingresaba al régimen y obtenía su escritura de reconocimiento de derechos posesorios. Este plazo fue quedando desactualizado, ya que nunca se volvió a modificar desde esa fecha, y es hoy una de las partes importantes que hacen que por ahí la ley no tenga el desarrollo que podría llegar a tener por los años justamente que requiere. La segunda parte del primer párrafo del artículo habla de qué tipo de inmuebles son los que pueden ingresar al régimen de regularización dominial, y esto no es menor, porque en primer caso estamos hablando de inmuebles edificados urbanos, lo que nos deja afuera todos aquellos inmuebles que, siendo urbanos, no estén edificados y por ende no estén destinados a vivienda. Es una distinción muy importante, ya que era muy común en las oficinas de regularización de vecinos que se acercaban a intentar regularizar un lote baldío, como comúnmente se lo conoce. Esa no es una situación que pueda encuadrarse dentro de la ley, justamente por lo que establece el artículo primero. Y además el destino de ese inmueble tiene que ser el de la casa habitación única y permanente, como bien lo dice, lo que viene a dejar fuera del sistema todos aquellos inmuebles que, aun siendo urbanos y estando edificados, no constituyan la habitación única y permanente de quien intenta acceder al régimen de regularización dominial. El segundo párrafo del artículo primero, como pueden ver, agrega y menciona la situación de los agricultores familiares, que vino a traer solución a un tema que se planteaba, que era aquellos
vecinos que intentaban regularizar dominialmente la situación de los predios que no eran urbanos, pero en general estaban muy cerca de las plantas urbanas y que sobre todo quedaban afuera por la reglamentación, que no la tuvo la provincia de Santa Fe, pero sí muchas otras provincias, donde se establecía un límite máximo de metros cuadrados para poder ser regularizados, y entonces en estos casos se trataba de predios un poco más grandes que quedaban fuera de la posibilidad de regularizarse dominialmente, ¿no es cierto? Pasando al artículo 2, como ya se dijo también, el artículo, más allá de hacer un listado de quiénes son los que pueden acceder al régimen, intenta poner, por ahí sin entrar mucho en detalle, pero intenta poner un orden de prioridad entre todas aquellas personas que pueden tener algún vínculo con el ocupante o el poseedor originario, sobre todo en caso de que éste falte y que haya que determinar en el procedimiento quién puede acceder en última instancia a la escritura de regularización dominial. Era muy común, o es muy común, ver cómo los procedimientos mientras transcurren termina habiendo modificaciones en quiénes son los poseedores y por ende lleva a la aplicación de este artículo. El artículo siguiente de la ley habla de la gratuidad del trámite, la establece en sentido genérico, y es muy importante este artículo porque en la mayoría de los casos, o en muchos casos, sobre todo cuando se trataba de loteos o de superficies que no habían sido subdivididas a través de un plano de mensura y subdivisión, es muy común ver cómo las deudas tanto de la tasa municipal como de los impuestos provinciales terminan quedando impagas, y a veces es esto lo que les impide a los vecinos poder acceder a otros regímenes de regularización dominial. Justamente lo que busca la ley con esta gratuidad es que no constituya un impedimento para avanzar con el procedimiento cualquier deuda que el inmueble pueda tener en concepto de tributos. Bien, pasando al artículo siguiente, viene un poco en consonancia a lo que se dijo anteriormente, a determinar quiénes no pueden acceder a este régimen, y habla de dos situaciones particulares. Una es de aquellas personas que tengan otro inmueble que tiene que poder satisfacer sus necesidades de vivienda. Si este es el caso, el procedimiento no puede aplicarse o no debe aplicarse, y por ende el régimen de regularización dominial de la ley Pierri no es válido. Y además, el inmueble a regularizar tiene que tener determinadas características que tienen que estar acordes a la reglamentación, que en general son características vinculadas a la superficie o al tamaño del inmueble a regularizar. O sea que quienes tengan otra vivienda para satisfacer sus necesidades justamente de vivienda, o tengan un inmueble que está por fuera de la reglamentación, por más que se den todos los otros requisitos, no van a poder regularizar a través de esta ley. El artículo siguiente habla de la autoridad de aplicación. Como ya se dijo, fue por una cuestión social bien entendida, fue apuntado al Ministerio de Desarrollo Social, hoy Ministerio de Igualdad, y es un poco lo que se intenta mantener con este proyecto de ley que se va a presentar. El artículo siguiente habla del procedimiento. Por ahí no vamos a ahondar tanto en esto porque entiendo que Mariano va a especificarlo un poco más, pero sí es importante saber que hay todo un procedimiento que lo que busca asegurar es que y un poco esto nace de la discusión de la ley en su momento, de evitar que sea una herramienta que aquellos que ingresen de alguna manera ilícita a un predio puedan terminar regularizando dominialmente en contra del derecho de la propiedad del titular registral. Entonces, lo que busca el procedimiento es poder asegurar el derecho de defensa, la publicidad del trámite, justamente cuestión que se logra dividiendo la regularización en estas dos etapas. En un primer momento se otorga una escritura que reconoce los derechos posesorios, esa escritura se inscribe en el registro, pero deja subsistente el derecho de dominio del titular registral. Esa situación va a coexistir y va a convivir por 10 años, momento a partir del cual la persona que fue beneficiaria de la regularización dominial puede solicitar la consolidación del dominio, que es la parte del trámite que viene a cerrar el régimen entero de la regularización dominial de esta ley. Hay un artículo en la ley que es el artículo 7º. Este artículo fue observado y no entró nunca en vigencia,
pero es importante entenderlo para saber qué pasa con aquellas situaciones donde el propio Estado, en su carácter de dominio privado, posee inmuebles que podrían ingresar al trámite de regularización dominial. Si esto pasa, lo que se decía en la discusión de la ley en su momento, es que dejar este artículo vigente, fíjense que el artículo habla de que si el inmueble es del Estado, iniciado el proceso de regularización dominial, palabras más, palabras menos, el Estado debería solamente adherir a eso sin poder oponer ninguna excepción. Justamente lo que se ha buscado dejando sin vigencia este artículo es que el Estado, como puede hacer un particular, pueda o dar la conformidad o no ante un caso de regularización dominial cuando el Estado, tanto sea municipal, provincial o nacional, sea requerido porque es justamente el titular registral del inmueble en cuestión. Es una cuestión importante a tener en cuenta porque en muchos loteos se cruza la cuestión de que el titular registral es el Estado. Pasando al artículo siguiente, este es uno de los artículos más importantes porque habla justamente de la consolidación de dominio, como recién mencionaba. La consolidación del dominio es el acto que se genera cumplidos 10 años, no desde que la familia o el individuo tiene la posesión del terreno, de la casa, del inmueble, sino desde los 10 años desde que se inscribe o se registra el acta de reconocimiento de derechos posesorios. Por eso esto es muy importante porque son 10 años que se vienen a sumar a ese momento tan importante que es el de registración, ¿no es cierto? Eh, si bien el artículo dice que se convierten de pleno derecho, en dominio perfecto, las escrituras de reconocimiento de derechos posesorios, este pleno derecho, por uno de los principios de rogación puntualmente del registro de la propiedad en la provincia de Santa Fe, no funciona tan de pleno derecho, sino que tiene que ser a requerimiento de el beneficiario de los derechos posesorios. Esta consolidación se puede realizar de dos maneras, a través de la vía administrativa, siempre que se continúen cumpliendo los requisitos que dieron origen a la ley, o sea que haciendo referencia a que sea un inmueble que tenga destino de la casa de habitación única y permanente y que no tenga otro inmueble que satisfaga sus necesidades de vivienda, o si esos requisitos no se cumplen, la consolidación de dominio se puede hacer de manera privada ante un escribano directamente, sin necesidad de la intervención del órgano de aplicación. Son dos maneras distintas de que se pueda consolidar el dominio una vez transcurridos esos 10 años. Y el último artículo, ya para ir cerrando, habla del financiamiento de esta ley o del trámite que se genera a partir de la ley. Es el único punto la única cuestión que debe solventar o afrontar el iniciador y se ha fijado en el 1% del valor fiscal del inmueble. Son valores muy, muy bajos que no llegan a financiar el sistema, de hecho, pero que es lo único que quien decida acceder al beneficio tiene que abonar para que el trámite pueda llevarse adelante y finalizar de alguna manera. Muy bien, gracias. Bueno, gracias Diego en primer lugar y gracias Franco por aceptarme esta invitación y de tan buena forma haber expuesto todo el conocimiento adquirido, ya sea Franco desde que lo comprometía a que se ponga a estudiar este tema y a Diego de su experiencia de haber sido director de regularización dominial. Yo, antes de terminar, quiero aclarar que también en el marco, digamos, de la reforma y de la ley que adhiere, la ley provincial, el proyecto de ley provincial que adhiere a la ley nacional que pretendemos que sea ley en la brevedad, nosotros tenemos en cuenta el tema de la consolidación de dominio y vuelvo a consolidación de dominio, porque muchas veces pasa que las personas que adquieren el acta de posesión, eh, luego lo adquieren una sola persona, adquiere el acta de posesión y no el grupo familiar o no el conviviente, o no el cónyuge, y terminan falleciendo y el acta de posesión queda sin efecto jurídico, por lo cual nosotros prevemos en el proyecto de ley provincial que con una declaratoria de heredero se pueda iniciar el trámite de consolidación de dominio
a solicitud obviamente de los herederos para que puedan consolidar el acto jurídico que habrían iniciado sus familiares ascendientes. Y con respecto a la contribución del 1%, como todos sabemos que en la provincia de Santa Fe los bienes inmuebles están, es irrisoria la- la evaluación fiscal, el evalúo fiscal. El 1% del evalúo fiscal que nos exige la ley termina siendo menos de 100 pesos muchas veces, eh, porque el evalúo fiscal de los inmuebles suelen ser de 8.000 pesos, 10.000 pesos, 15.000 pesos. Por lo tanto, por una cuestión de economía administrativa, procesal y directamente hacemos una resolución en la cual condonamos ese 1%, lo exceptuamos, eh, y bueno, y si luego se evalúan, pues nosotros no podemos determinar desde la Dirección de Regulación Dominial cuál es la evaluación real, digamos, del inmueble, por lo tanto tenemos que muchas veces nos pasa que le tenemos que cobrar el 1% del avalúo fiscal a una persona de Tostados, departamento 9 de Julio, y tenemos que enviársela por correo y lo tiene que ir a pagar al banco de la provincia de Santa Fe, y después enviarnos por correo el ticket de pago para juntarlo en el y por una cuestión de economía procedimental y por principios del derecho administrativo. Condonamos eso y hemos resuelto, digamos, que los potenciales beneficiarios no contribuyan ese 1%. Bueno, les voy a hablar un poco del decreto 1178/09, que creo que fue impulsado por Diego en su gestión, que es el decreto que reglamenta el trámite en la provincia de Santa Fe. eh, para los que quieran acogerse al trámite y al beneficio de la regularización dominial. Primero inicia, digamos, con una solicitud, que es un formulario que lo provee la provincia de Santa Fe, en el cual se inscriben, digamos, los datos personales. Acá tengo una copia. Los datos personales del solicitante y del cónyuge o conviviente. Y luego se adjuntan también los datos personales de los convivientes, de los poseedores del inmueble a regularizar. En la segunda foja, los datos del inmueble. Lo principal que hay que poner en la segunda foja son el número de partida inmobiliario. ¿Por qué? Porque requiere, digamos, el procedimiento de que tenga plano de mensura. Si no tiene plano de mensura, no se puede inscribir. Em, bueno, también se pide la fotocopia del DNI del solicitante y del grupo conviviente, el CUIL del solicitante y del cónyuge conviviente, lo establece el decreto. En caso de ser casado, acta de matrimonio con una simple copia de la libreta de matrimonio también lo tomamos. Partida de nacimiento de la persona iniciada. Si continúa la posesión de los padres, la partida de nacimiento para probar, digamos, el vínculo entre... porque muchas veces para probar la posesión nosotros exigimos determinada documentación que muchas veces figura a nombre de los padres y por lo cual nosotros necesitamos la partida de nacimientos como para probar la continuidad, que es uno de los principios para poder iniciar el trámite. En caso de ser divorciado, acta de divorcio. En caso de viudez, certificado de defunción del cónyuge. Boleto de compraventa, si lo hubiese, porque el boleto de compraventa a nosotros nos sirve para sacar los datos del título. Un impuesto inmobiliario, porque bueno, de ahí sacamos el número de partida. Un croquis de construcción con medidas y cálculo de superficie cubierta del inmueble. Y después las pruebas documentales que prueben la posesión continua, pacífica en el inmueble desde 2006 a la fecha, en este caso. Si se aprueba la ley, va a ser desde el momento en que se aprueba la ley, 3 años anteriores, para atrás. La prueba de la posesión es lo más importante. Para probar la posesión es importante que acompañen una prueba por año, en este caso una prueba de 2006 hasta 2024, una por año, que pruebe la posesión. Suelen acompañar la tarifa de la EPE, por ejemplo, que ahí figura el número de inscripción, en el cual cuando se dieron el alta en la EPE y el último pago, por lo cual
no hubo baja, por lo cual también prueba la posesión. Nadie paga la luz de un inmueble que no posee, pero además también se piden acompañar eh, otro tipo de documentación que pueden ya sea ser, hemos aceptado hasta una libreta de la primaria de uno de los poseedores de la vivienda, de uno de los miembros de la familia, que figura el nombre de uno de los miembros de la familia, la dirección de la vivienda y la fecha en la cual le entrega la libreta, un carnet de vacunación, eh, las tasas del agua, de la tasa del club, cualquier cosa, digamos, que pruebe la posesión de uno de los miembros de la familia en el inmueble, en la vivienda familiar a regularizar. Bueno, esto ya lo vimos. Y bueno, y el circuito del trámite se inicia con la foja esta que les mostré anteriormente, que es el formulario, se llena el formulario. En el formulario se acompaña los DNI, eh, el DNI, el impuesto y toda la documentación que anteriormente les mencioné. Eso se inicia por mesa de entrada del Ministerio de Igualdad y Desarrollo Humano, se asigna un número de expediente y ahí automáticamente nosotros lo enviamos a Catastro para que Catastro corrobore si el inmueble a regularizar tiene plano de mensura y ese plano de mensura coincide con lo solicitado por parte del solicitante. Bueno, si pasa el filtro de Catastro, que por ahí es el filtro más determinante porque si no tiene plano de mensura, ahí no puede continuar el trámite, por lo cual nosotros, después les voy a contar que nosotros elaboramos desde la gestión, y creo que en la gestión de Diego también lo hicieron, un convenio con el Colegio de Agrimensores de la provincia de Santa Fe para que desde el Colegio de Agrimensores, del área social, del Colegio de Agrimensores, nos hagan una tarifa especial para poder beneficiar a estas familias que no poseen escritura y así poder sanear ese filtro del catastro. Ahora estamos hablando lo veo al director provincial del registro de la propiedad presente y tuvimos una reunión hace poquito y estamos hablando con el director de catastro de la provincia de Santa Fe para armar, en el marco, digamos, de la ley Pierri, armar un nuevo nomenclador para que los agrimensores hagan el plano de mensura con el objeto de la regularización dominial mediante la ley Pierri, cosa de no tener ningún tipo de inconveniente, y esto sea una política de Estado de la provincia de Santa Fe. Eh, Luego que pase catastro, se solicita al registro de la propiedad una fotocopia del informe de dominio. Una vez que tengamos la fotocopia, se pide el informe de dominio, se corroboran los datos, se hace una publicación de dicto, como comentaba el doctor Colono. ¿Para qué? Para que los terceros, para que los titulares registrales, los que entiendan que tienen mejor derecho sobre el inmueble que se está solicitando regularizar, puedan oponerse. En caso de que no se opongan en 30 días hábiles, desde la Dirección de Regulación Dominial enviamos una trabajadora social al inmueble. Cuando son en Santa Fe, Rosario o alrededor, enviamos trabajadores sociales del ministerio, y si no, tenemos convenios de colaboración firmados con municipios y comunas, en el cual los municipios y comunas nos proveen de trabajadoras sociales para que nos hagan los informes sociales, que corroboren todos los datos aportados desde el inicio en la vivienda, y eso se firma por la trabajadora social y se adjunta al, al expediente. Una vez cumplidos estos 6 primeros requisitos, se hace un dictamen jurídico del área social de regularización dominial y se envía al área social al área jurídica del ministerio para que se elabore el proyecto de resolución que después va a ser firmado por la ministra de Igualdad y Desarrollo Humano. Una vez que obtenida la resolución, se envía a los colegios de escribano, que el cual el Ministerio de Igualdad y Desarrollo Humano tiene convenios firmados con el Colegio de Escribano de la primera y segunda circunscripción para que desde el área social tomen este tipo de actividades sociales, porque no dejan de ser sociales, porque los beneficiarios son personas que no pueden llevar adelante el trámite mediante una usucapión judicial. Los escribanos obtienen, les llega la resolución, citan
a los beneficiarios firman las escrituras, las actas de posesión o las consolidaciones de dominio en los estudios de escribanía. Luego, luego la autoridad de aplicación, que en este caso en la provincia de Santa Fe, el director de regularización dominial, firma también el acta de posesión y eso ya ingresa al registro de la propiedad para inscribirse. Una vez que se inscribe, vuelve al Colegio de Escribanos, el Colegio de Escribanos lo entrega a nosotros, al Poder Ejecutivo, y el Poder Ejecutivo organiza un acto público, así como lo dice la ley, y se entregan las escrituras. Bueno, luego de eso, una vez que se entregan las escrituras de actas de posesión, pasados 10 años, el adquiriente del acta de posesión tiene derecho, digamos, a requerir la consolidación de dominio, ya sea de manera pública o administrativa, mediante la Dirección de Regularización Dominial, o de manera privada, digamos, solicitándolo a un escribano particular, que obviamente que un trámite oneroso. Bueno, contarles también un poco los objetivos de la gestión. La idea, digamos, desde la Dirección de Regularización Dominial, como estamos abordando el sistema, es, es trabajar en conjunto y de manera mancomunada con municipios y comunas. ¿Por qué? Porque la Dirección de Regulación Dominial hace todo esto y somos solamente 15 empleados en toda la provincia, en el cual tenemos más de 5.000 expedientes iniciados. El cual no lo podemos hacer solos. Lo hacemos en conjunto con municipios y comunas, con áreas, con institutos de la vivienda, con áreas que tengan que ver con hábitat, el cual ellos nos proveen no solo la detección de cuáles son los casos que aplica la ley, sino que también nos proveen de los trabajadores sociales que van y nos hacen los informes sociales y nos los envían, detectan los casos, inician los expedientes, llenan las planillas, recolectan la documental y también hacen las visitas sociales y a su vez nosotros le proveemos un usuario y una clave del sistema interno de regularización dominial para que ellos puedan tener un seguimiento de sus expedientes, los expedientes iniciados por ellos, y además también nos puedan hacer una especie de auditoría y puedan ir controlando cómo viene su trámite, porque como todo trámite administrativo hay que hacerle un seguimiento, porque si no, bueno, administrativo, judicial, acá somos todos abogados. El segundo punto, en los casos de que los inmuebles no tengan plano de mensura, aplicar el convenio de colaboración entre la provincia de Santa Fe y el Colegio de Agrimensores, que les comentaba, que fue firmado hace 2 meses y que estamos iniciando ya la aplicación del mismo para que agrimensores del Colegio de Escribanos de la provincia de Santa Fe vayan al territorio, hagan los planos de mensura y puedan los beneficiarios continuar con sus expedientes o iniciarlos. Y en tercer punto, que se convierta en ley el proyecto de ley que hicimos con Franco para que muchos más santafesinos puedan ser beneficiarios de este programa, que no solo que es muy bueno, sino que ustedes no saben lo que es entregarle el acta de posesión o la escritura consolidada a un particular que jamás pensó que lo iba a poder regularizar su situación dominial, y que el Estado, en este caso, el Estado le brinda la posibilidad de que puedan tener su inmueble inscripto y bueno, y les garantice la seguridad y la dignidad que conlleva eso. Así que bueno, nada más. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Antes de cerrar, no sé si alguien tiene alguna consulta. De paso. Hola. Tenía dos preguntas. Una es si el trámite se puede hacer con patrocinio letrado. Aclaro que no sé nada de la ley Pierri. Y otra es, ¿qué pasa si en el periodo de inscripción de los 10 años el titular registral transfiere el inmueble o cae una medida cautelar en el registro? La segunda, ¿me la puedes repetir? Si el titular registral transfiere o cae una medida cautelar, digamos, sobre el inmueble mientras está inscripto durante los 10 años. La consolidación del mismo sí puede caer en una medida cautelar. El acta de posesión no. Porque es. No, a ver, me parece que
¿Podés repetir la pregunta a ver si la entendí bien? O sea, mientras está inscripto, yo soy Sí. inscriptora del registro. Sí. Nosotros inscribimos. ¿Tuvimos algún caso de eso? A No. mí me ha tocado escribir, pero bueno, al final no he inscripto yo Ley Pierri, precisamente. Y tuve otro caso que también quería comentar de otra cuestión. Pero ¿qué pasa? Porque se me genera la duda si esa inscripción genera derechos personales, porque no es un derecho real. Pues nosotros tuvimos, a su vez, un caso en que vino una persona y quiso afectar a vivienda su inmueble, pero tenía inscripción Ley Pierri. Se la rechazamos. ¿Por qué? Porque no tiene un derecho real. Pero mi pregunta es, ¿qué genera esa inscripción? ¿Un derecho personal? ¿Es como una inscripción de un boleto? Si vamos viendo primero los derechos. Sí. No, Perdón, no, terminala. digo porque, o sea, pues se armó todo un lío con este tema cuando ingresó. ¿Qué hacemos con eso? ¿Se lo damos, no se lo damos? Al final no se lo, o sea, calculo que hay que esperar esos 10 años y la consolidación. Pero ¿qué pasa si ingresa, por ejemplo, un embargo o el titular registral transfiere el inmueble en el periodo de 10 años? A lo mejor es muy complicada mi pregunta. Un caso. Muy maliciosa mi No, pregunta. no maliciosa, pero a ver, la discusión derecho real, derecho personal estuvo del minuto cero. Se entiende que si tenemos un sistema de derechos reales cerrado con un número acotado de derechos reales, al no estar mencionado no es derecho real, digo por descarte, por así decirlo, pero sí tiene muchos rasgos que lo confunden. O sea, esa discusión, derecho real, derecho personal, qué es o qué no es, tenemos posiciones de ambos lados del mostrador, por así decirlo. Respecto a lo que pasa registralmente, yo entiendo que alguien podría embargar un derecho real de dominio que tenga una afectación de ley Pierri, por ejemplo, o que alguien puede incluso embargar un derecho registrado como posesión de ley Pierri. Habrá que ver qué valor tiene, cómo lo instrumenta después el registro. Son cuestiones distintas según, digo, acá en Rosario ustedes están mucho con el folio real electrónico, Santa Fe tiene una realidad un poco distinta, pero eso lo veo como que podría pasar, de hecho. Respecto a que el titular registral de un inmueble que tiene una inscripción de ley Pierri pueda transferirlo, ahí ya me parece un poco más complicado, porque entiendo que ustedes deberían rechazar esa inscripción o no debería llegar nunca a esa instancia, teniendo en cuenta que el escribano que va a tomar razón de eso, digo, va a pedir un informe, va a ver que hay una afectación de ley Pierri. Ese caso lo veo un poco más de laboratorio, más complicado. Yo entiendo que no podría inscribirse. Lo que dice la ley, en este caso puntual, es que el titular registral tiene 10 años para revertir eso y eventualmente debería intentar revertir o dejar sin efecto la inscripción de los derechos posesorios de la ley Pierri para luego avanzar con eso. ¿Qué pasa en la práctica? Lo desconozco, pero me parece que por ahí está la respuesta. Lo que solemos hacer nosotros cuando el beneficiario del acta de posesión es mayor es decirles que hagan una cesión de derechos posesorios para sus sucesores para que ellos puedan consolidar luego el, el dominio. Esa fue una discusión que tuvimos con Liliana acá del registro en su momento, que Liliana se oponía fervientemente a la inscripción de las sesiones de derechos y acciones de ley Pierri y que después se terminó instrumentando de alguna manera todo para salvaguardar el derecho del cesionario cumplidos los 10 años para poder consolidar el dominio. Respecto al patrocinio, no sé cómo lo están aplicando ahora. En general no se admite, no porque esté prohibido o esté autorizado, sí atendiendo a la gratuidad y a la personalidad que se le imprime al trámite del primer momento. Me parece que ahí está el fundamento de que en general se trate de evitar la cuestión del patrocinio para la realización de este trámite. Hay dos preguntas en el chat y después si alguien tiene otra pregunta, volvemos. El doctor Luis María Vives preguntó, no sé en qué contexto, pero porque ya hace rato que lo preguntó, pero dice, ¿cómo interpretan lo de causa lícita? Que no sea usurpación. Esa estaba la pregunta en el chat. Y después la otra pregunta es, ¿qué pasa cuando es un terreno y se edificaron dos viviendas? Si se les ha dado esa situación. Y se da más habitualmente de lo que uno piensa. Las soluciones dependen de la prueba que haya en el expediente y de cómo
cómo estén configuradas esas dos viviendas y qué conformidades haya o no, desde trabar el trámite que no salga hasta que el acta se termine dando en condominio, pensando que en algún momento terminen haciendo un plano de subdivisión, si corresponde, o una afectación a un régimen de prehorizontalidad. Son todas las opciones posibles, digamos. Depende mucho del caso en particular para ver cómo se termina cerrando o solucionando. Bueno, muchas gracias. Acá en el chat por el momento no hay más preguntas. No sé si... Vamos a alcanzar el micrófono, porque si no, no se escucha. Les hago una consulta. Por ejemplo, en el trámite, ¿tienen algo que ustedes pidan un informe si hay un juicio de desalojo? Porque, por ejemplo, hay juicios de desalojo que duran 10 años porque existen en el tribunal, y si la persona que está ocupando el inmueble en el camino ingresa esto, digamos, pide que tenga un acta de posesión por ley Pierri, el que está haciendo el desalojo no se entera, y ustedes tampoco, porque si no le van a pedir nada, nadie va a saberlo. Podría llegar a pasar ha pasado de hecho que el trámite de regularización dominial avance y que haya al mismo tiempo un trámite de desalojo avanzando. A ver si quien inicia el desalojo no lo inscribe, no hace alguna inscripción como litigioso, es difícil para la unidad de regularización dominial que se entere que está esa discusión. Sí nos había pasado en algún caso, recuerdo, que ya otorgado un acta de reconocimiento de derechos posesorios, se notificaba de una sentencia de desalojo. Eso venía a poner en cuestionamiento las pruebas que se habían aportado o la falsedad de las pruebas, y en su momento creo que lo habíamos fundamentado por la teoría de los actos propios o alguna cuestión por el estilo. El mismo ministerio revirtió el acta de reconocimiento de derechos posesorios, la dejó sin efecto y por ende anuló el acta que se le había otorgado. Acta porque es como comúnmente se le dice a la escritura que reconoce los derechos posesorios, digo, internamente. Sí, ¿se escucha bien ahí? Perdón, ahí te queda como al descubierto, porque si vos no tenés la obligación, no la inscribís, y en el camino. No, de hecho, a ver, podría desde la Oficina de Regularización Dominial pedirse, pienso, un informe a la MEU para saber si hay iniciado algo, chequear que sea esa persona, toda una cosa que sería tal vez más largo, más exigente que el mismo trámite, pero eso no quita que pedido eso al día siguiente se inicie un desalojo, digamos. Es como una cuestión difícil de abordar desde el procedimiento. Que uno tiene que en realidad decirle, hay que inscribirlo como litigioso. La realidad marca que son muy pocos los casos y que en general, cuando uno analiza las pruebas, queda siempre claro si estuvo en posesión o no estuvo, digamos. Y la última, en cuanto al plano, ¿el plano es un plano que es un croquis o similar al de la mensura de la usucapión, que viste que tiene un montón de requisitos? Y le piden también si tiene plano en mensura que sea posterior al 78, como es para, viste, para ahora las inscripciones de transferencias, o puede ser más viejo. Con respecto al plano, sí. Posterior al 78. Y con respecto al croquis, es para denunciar la edificación en el inmueble. Bueno, leemos un par de preguntas más del chat y vamos finalizando, pero porque tenemos que desocupar el auditorio. Nos preguntan acá si ante la oposición del titular registral opera la expropiación inversa. Si ante la oposición del titular registral opera la expropiación inversa. El tema de la expropiación inversa está mencionado en la ley, pero para otra cosa. La oposición del titular, lo dice también claro la ley, solo surte efecto si la oposición se basa en la causa del acceso a la posesión del que intenta regularizar. Era común o pasaba y suele pasar que quien se opone, el titular registral, lo hace mencionando que ha quedado impago parte del precio que se había pactado en alguna compraventa. La ley es clara al respecto y en eso dice que no, esa oposición respecto a la falta de pago no puede generar la paralización del trámite. Todo lo contrario, termina confirmando que esa persona está en posesión y que el trámite debe avanzar. Perfecto. Bueno, y vamos con la última.
que dice, ¿cuál es la acción correcta para impugnar el acta de posesión que genera el artículo inciso E del artículo 6? De manera escrita, con un escrito dirigido, digamos, al Ministerio, a la Dirección de Regularización Dominial, oponiéndose y acompañando, obviamente, prueba. Ahí, Perfecto. ahí se archiva el expediente y Bueno. No sé si alguien acá de los presentes quiere hacer una consulta más. Si no, vamos a dar por finalizada la jornada. Agradecerles a los disertantes, a todos los presentes. Y bueno, espero que les haya sido de utilidad. Si hay posesión. Ah, hay otra pregunta más de recién. A ver. Muy bueno. Lo que preguntaron. Dice, a ver, se los leo, es una pregunta medio extensa, pero bueno, a ver si a lo mejor lo pueden responder. Dice, si hay posesión desde 2010 por una cesión de derechos y acciones de los herederos de quienes habían adquirido en su momento por compra libreta cuando se hizo el loteo. Pasa que son preguntas como medio como de laboratorio, medio complejas. Claro. Eh, claro. sí, no, No, ahí lo que hay que entender, o lo que es importante entender, el tema de los herederos, si hay un dominio inscripto, hay un plano de mensura, y quien viene a regularizar, por más que no haya estado él mismo desde el 2006, pero puede demostrar una cadena y la accesión de la posesión como la conocemos nosotros, el trámite avanza. El tema es que cuando hay personas fallecidas y no es el iniciador quien está viviendo desde esa fecha, resulta difícil conseguir toda la prueba, justamente porque no la tiene. Bueno, bueno, agradecemos de nuevo a los disertantes. No sé si quieren hacer alguna acotación más, alguna participación más. agradecerle al instituto por el espacio y por la invitación y bueno, agradecerle a los presentes y a los 45 que conté en el Zoom por Sí, conectarse. mucha Muchas gracias. convocatoria. Bueno, muchas gracias por la presencia, por estar acá, por la predisposición y agradecerles a todos los presentes acá en el auditorio del colegio y también los que están vía virtual. Bueno, muchas gracias.